vamos a escuchar tu palabra, Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Y con nosotros nuestro hermano Edinson, sea el Señor usándolo en gran manera. Amén. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Bueno, le damos la bienvenida a todos los hermanos, a todos los amigos en esta mañana. De una manera muy especial, en el nombre del Señor Jesucristo, vamos a escuchar la palabra del Señor. Los invito a todos a abrir sus Biblias o a proyectar. Vamos a leer un versículo muy conocido, mis hermanos, Marcos 16:15. Marcos 16:15. Dice así: Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículo 15 dice: y Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y vamos a leer dos versículos más en Romanos capítulo 1. Venía estos días preparando este bosquejo y el jueves que vino un hermano a predicar, leyó justamente en estos dos versículos, Romanos 1, 16 y 17. Vamos a leerlo despacio. Romanos 1, versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que lo cree, al judío primeramente, también al griego. Y el 17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Mas el justo por la fe vivirá. Amén. Antes de sentarnos, les quería pedir algo. Vamos a hacer una oración. Nuestro pastor ya viene esta semana. Él anoche me pidió el favor que le regaláramos una oración. Él está haciendo un recorrido por varias iglesias allá en ese país donde está. Está dejando muchas puertas abiertas, hermanos. Está haciendo muchas capacitaciones, predicando. Me decía que estaba predicando, pues que tocó predicar en una iglesia muy grande y que había sido una bendición muy grande, que Dios le dio un privilegio de poder, en medio de tantos pastores que habían, el poder predicar, que Dios le permitió. Entonces vamos a regalarle una oración al hermano, que Dios lo termine de usar. Él ya viene esta semana para que Dios lo traiga con bien. Allá donde está, eso está muy al norte. Todavía el invierno está muy fuerte, ¿es cierto? La nieve, mostró un video donde la nieve está cayendo de una manera increíble, los carros tapados, las casas en nieve. Entonces le tocó un clima bastante fuerte. Entonces, bueno, pero que están bien de salud, que están bien. Ya vamos a orar, regalémosle esta oración al hermano para que Dios lo use y lo traiga en bien. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor, por la bendición que le has permitido, Señor, a nuestro pastor y a su familia, en haber podido viajar a este país a predicar tu palabra, a ser de bendición para otras iglesias, Señor. Te pedimos, Señor, que lo uses de una manera sobrenatural. Te pedimos, Señor, que lo bendigas, que lo guardes, que guardes su familia, Señor, y que lo traigas con bien, que lo traigas en bendición de nuevo, Señor, a esta congregación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi hermano, vamos, se pueden poner cómodos, hermanos. Vamos a estudiar, amén. Esto es una escuela dominical. Uno a las escuelas va
a aprender, a escuchar las enseñanzas. Entonces eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Oré a Dios para que Dios me diera su gracia, su unción y me diera una palabra para cada uno de ustedes. Entonces vamos a escuchar los mensajes. Yo creo, mis hermanos, que deben de ser mensajes muy cristocéntricos, ¿cierto? Y para predicar, hermanos, yo creo que predicar es una responsabilidad muy grande y no se puede salir con cualquier cosa, amén. Es importante que cuando le toque predicar a uno, en serio, dedicarle y esforzarse para traer una palabra que realmente sea de bendición para toda la iglesia. Hoy en día, el título, mis hermanos, el título para este mensaje es ¿qué es y por qué predicar el evangelio? Sencillo, ¿qué es y por qué predicar el evangelio? Hoy en día, mis hermanos, en las iglesias, no en esta, pero en muchas iglesias se están predicando demasiadas cosas que no es el evangelio. Cuando leímos el primer versículo decía, Jesús les dijo, id y predicar. Entonces vemos que Jesús no mandó a predicar otras cosas, Jesús mandó a predicar el evangelio. Entonces vemos que en muchas partes se predica sobre la autoestima, se predica sobre la prosperidad, se predica cómo ser exitosos, se predica mucha psicología ya hoy en día en algunas iglesias, incluso esa superación personal, sacar ese campeón que está en ti, no sabiendo que el campeón fue el que murió en la cruz por nosotros. Entonces vemos que en muchas iglesias se predican muchas cosas que no es el evangelio. ¿Qué se nos viene a la mente cuando mencionamos la palabra evangelio? ¿Qué pensamos? Evangelio. Entonces algunos pensarán en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De pronto los amigos que en su momento han ido a misa dirán, evangelio es allá cuando el cura abre la Biblia y lee, hay esa parte de la misa donde leen en el evangelio. O pensarán, sí, los evangélicos, etcétera. Entonces vamos a hablar un poco sobre qué es el evangelio, de dónde nace el evangelio y para qué es el evangelio, amén. Porque nosotros necesitamos, más que todo la iglesia, hermanos, tener muy claro qué es el evangelio, porque lo tenemos que ir a enseñar y predicar. Entonces yo no puedo ir a predicar o enseñar algo que de pronto no tengo claro, amén. Yo tengo aquí esto. Entonces las personas en el mundo tienen muchas creencias en cosas que son terrenales. La gente hoy en día, afuera en el mundo, están creyendo en medallitas, en escapularios, en agua bendita, en imágenes, en estatuas, en veladoras, en promesas, en peticiones, en creencias, y creen que es por obras. Eso es lo que la gente está creyendo afuera. Y sabemos, mis hermanos, que todo esto es religión y tradición, amén. Pero sabemos, hermanos, que hay una diferencia muy grande entre tradición y religión y el evangelio. Y hemos escuchado muchas veces las diferencias, que la religión es como lo que va de la tierra al cielo, pero el evangelio es lo que vino del cielo a la tierra, amén. Que este evangelio no es por obras, es por fe. La religión cree que se pueden salvar por obras y no es por obras. Sabemos que el evangelio tiene un líder que está en el cielo, pero la religión tiene un líder que está allá en Roma, y así sucesivamente. Hay unas diferencias muy marcadas entre lo que es evangelio y lo que es religión. El origen del evangelio, mis hermanos, nació en la mente y en el corazón de Dios. Cuando el hombre cayó, cuando el hombre pecó allá en el Edén, Dios se ideó un plan de salvación, se ideó el evangelio para venir al mundo a salvar al hombre. Entonces, amigos, vamos a tocar un poco todo esto del plan de salvación en esta mañana. Dios nos ha dado su palabra,
donde está este manual de vida. En la Biblia encontramos todo este plan de salvación que Dios trazó para salvar al hombre. Amén. El Evangelio nace allá en el corazón, en la mente de Dios, cuando el hombre cayó. Si no entendemos el Evangelio, no entenderíamos la Biblia. Y si no entendemos la Biblia, no entenderíamos que hay un plan de salvación. Por eso es importante. El Evangelio no anuncia prosperidad. Muchos amigos llegan a la iglesia buscando cosas diferentes a su salvación. Entonces llegan a la iglesia buscando prosperidad o buscando solución de problemas o buscando una restauración en la familia, buscando sanidades. Y eso no es el Evangelio. Esos son los resultados del Evangelio. Amén. Entonces es importante, hermanos, tener esto claro cuando le estemos predicando a un amigo en un redil, estos son los resultados del Evangelio. El Evangelio anuncia salvación a los pecadores. Eso anuncia el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. El versículo que leíamos allá al inicio: id y predicar, id y predicar. Entonces, iglesia, cuando nosotros fuimos salvos, entendimos este Evangelio y empezamos este caminar con Dios, Jesús ahí en ese Evangelio nos da un mandamiento. Listo, mientras vamos por este camino, tenemos que irle predicando a las personas, dando a conocer este Evangelio. ¿Por qué? Tenemos familiares que son inconversos, tenemos amigos que no conocen el Evangelio, tenemos compañeros de trabajo, de estudio que no conocen y que si no se les predica este Evangelio, su fin va a ser en el infierno. Entonces, esto es un mandamiento, hermanos, que no es solo para el ministerio de evangelismo. Esto es un mandamiento que no es solo para el pastor, es un mandamiento para toda la iglesia. Y hay gente que dice: no, es que yo no tengo el don para ser evangelista. Que no tiene el don, pero con su propio testimonio usted puede evangelizar. Está bien, no eres de los que tiene de pronto esa elocuencia, pero si usted, hermanos, lee la Biblia, si usted se mete, si usted aprende, usted va a tener una palabra para decirle a alguien. Dios dice: abre tu boca que yo la llenaré. Entonces, hermanos, vamos a iniciar acá. El Evangelio es una promesa de Dios para el hombre pecador. El Evangelio es eso, una promesa que Dios hizo. Si miramos Romanos 1, el apóstol Pablo, Dios lo llama, después de ser un perseguidor de la iglesia, tuvo un encuentro con Dios, Dios lo llama y le dice: usted va a ser enviado a los gentiles a predicar mi palabra, a predicar mi evangelio. Y la carta a los romanos, aunque no fue la primer carta que se escribió, es la que encabeza, o es la primer carta de las 13 cartas del apóstol Pablo. Es la primera, por su importancia doctrinal y porque ahí se hace la presentación del evangelio y la justificación al hombre. Vea cómo empezó. Vamos a leer 3-4 versículos de esta carta. Miren cómo empieza Pablo, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y el 2 dice que él había prometido antes. Entonces ya Pablo nos está diciendo: el evangelio, fui apartado para el evangelio, el que Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. El 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos ¿qué?
la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estamos también nosotros, llamados a ser de Jesucristo, iglesia. También nosotros somos llamados a ser de Jesucristo. Entonces, esta promesa, hermanos, vámonos ahora al Génesis, que fue donde se hizo la promesa del Evangelio, amén. Esta promesa y este plan de salvación para el hombre inicia ya con la caída del hombre. Sabemos, Dios hizo al hombre, Adán y Eva, lo puso en el huerto del Edén. El hombre desobedeció y llegaron unas consecuencias, amén. Hubo una separación de Dios, porque el hombre fue expulsado del Edén, expulsado de la presencia de Dios. Se cortó esa comunicación con Dios cuando el hombre desobedeció. Entonces, amigo, en esta mañana, lo que pasó allá en el huerto del Edén, esas consecuencias nos alcanzó a todos, a toda la humanidad. Eso lo alcanzó. Entonces, independientemente la raza, la edad, la familia, el estrato, la nacionalidad, el pecado nos afectó a todos, amén. Y llegó la ley del Sinaí, recuerdan, a ver, desde Adán hasta Moisés, allá en el monte del Sinaí, todo ese tiempo fue llamado, según Pablo en Romanos, antes de la ley. Y luego, cuando Dios llamó a Moisés y lo llevó allá al monte del Sinaí, donde le dio las tablas de la ley, de ahí hasta el Calvario, todo ese tiempo se cataloga el tiempo de la ley, ¿cierto? Donde Dios dio mandamientos y le impuso al hombre: harás esto, esto y esto no lo puedes hacer. Y ya del Calvario hacia acá es después de la ley o el tiempo de la gracia, amén. Entonces el pecado trajo las dos muertes al hombre, trajo las dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual, amén. Si vemos allá en Efesios 2, Caro, Efesios 2:1, dice: y Él os dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, amén. Y en el versículo 5 de ese mismo capítulo 2 dice: y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice: por gracia sois salvos. Entonces, Adán y Eva desobedecieron, comieron del árbol de la vida. Y en el Génesis capítulo 3, versículo 9, está ahí cuando Dios llega, después de que el hombre había desobedecido, y le dice: mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y Adán le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me disteis por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Entonces Dios le había dicho al hombre: si comieres de este árbol, ciertamente morirás. Entonces, ¿cómo creen que se estaría sintiendo Adán en ese momento? Sin esperanza, ¿cierto? Sin esperanza. Adán y Eva lo que hicieron fue cubrirse con hojas. Las hojas con las que Adán y Eva se cubrieron significan las obras que el hombre hace para intentar salvarse y cubrirse como de lo que está haciendo mal. Pero esas obras no sirven, esas hojas no servían. Y por eso, si miramos ahí Gálatas 2:16, no lo tengo acá, Gálatas 2:16, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por obras, vemos, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser ¿qué?
justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Entonces, ellos intentaron ponerse en hojas para cubrirse, pero Dios, ¿qué hizo? Dios sacrificó allá un animalito y les hizo túnicas de pieles, dice la Biblia. Le dio túnicas de pieles. Esto como en señal de que el pecado iba a costar sacrificio y sangre. Amén. Entonces, aquí va la primera promesa, Génesis 3:14. Y el Señor Dios le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cancañal. Entonces ahí ya se gestó una promesa de que muchos años después esa serpiente iba a ser herida en la cabeza por la simiente de la mujer. Y si seguimos leyendo, ahí ya Adán le dijo a Eva, porque a Eva ahí no se llamaba Eva. Recuerdan que Adán le puso nombre a todos los animales, y también cuando Dios de su costado saca la costilla y hace a Eva, entonces Adán dijo: tu nombre será varona, por cuanto del varón fuiste tomada. ¿Recuerdan esa parte allá en la Biblia en Génesis 3? Entonces, pero miren que versículos más adelante, cuando pasa todo esto y Adán escuchó la promesa, Dios le cambió el nombre a Eva. ¿Sabían eso? Ya no serás llamada varona, serás llamada Eva, porque ese nombre significa madre de los vivientes, porque de esa simiente era que iba a nacer alguien y que iba a pisarle la cabeza a la serpiente. Si miramos, años después, Abraham, Dios lo llama, le dice a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, y yo te voy a dar una descendencia, una nación como las estrellas. Bueno, le dio unas promesas hermosas a Abraham. Abraham se va, le creyó a Dios, llega por allá a otra tierra, creo que fue a Ur de los Caldeos, donde llega Abraham. Pero pasan los años, Abraham tiene su esposa, pero pasaron muchos años, llegó a la vejez y nunca tuvo hijos. Y su esposa era estéril, y Abraham ya como de 99 años y Sara de 90. Y él seguía como creyendo en la promesa que Dios le había dado. Por eso dice por allá que en Romanos, de que esa fe de Abraham le fue contada por justicia. Entonces él sigue creyendo, y Sara concibe ya mucho tiempo después. Tuvo que esperar más de 25 años para esa promesa. Nace Isaac, ese adolescente creció, pero un día Dios, ¿qué le dijo? Dios llamó a Abraham y le dijo: sacrifícame a tu hijo Isaac en un holocausto. Entonces, ¿cómo sería para ese padre el hijo que tanto amaba, el hijo de la promesa, y que Dios se lo estaba pidiendo en sacrificio? Entonces, pero Abraham toma a su hijo y se lo lleva, y dice allá en Génesis 22:6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Estando entonces habló Isaac a su padre y le dijo: Padre mío. Y él le respondió: heme aquí, mi hijo. He aquí el fuego, he aquí la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Él no sabía que era él. Y le respondió a Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y todos conocemos la historia de cómo fue, preparó allá el altar, acostó al niño, y cómo extendió el cuchillo
Porque Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Porque Abraham sabía que si él lo sacrificaba, Dios se lo iba a devolver. Y por eso al pie de la montaña estaban los criados esperándolo. Y Abraham les dijo: criados, espérenme aquí. Mi hijo y yo vamos a ir, vamos a adorar y volveremos. O sea, esa fe de Abraham a mí me da algo, porque era una fe muy, muy grande. Y como cuando él iba a extender el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho. He comprendido. Dios estaba haciendo como esa prueba de fe a Abraham. Y como cuando él mira en un arbusto estaba el cordero enredadito y sacrificaron el cordero. Pero ¿por qué permite Dios esto? ¿O por qué está en la palabra? Porque esto era para señal de que Dios se iba a proveer de un cordero para el sacrificio. Recordemos, hermanos, que en la ley, y lo vemos allá en Levíticos 4, de que para el hombre poder tapar el pecado, ocultarlo, tenía que llevar el cordero primogénito que no tuviera ninguna mancha, que no estuviera cojito, el primogénito que estuviera perfecto. Y tenía que llevarlo cada año y sacrificarlo para que esa sangre tapara el pecado del hombre. Pero cuando vamos a Juan 1:29, vemos cómo Juan el Bautista estaba predicando allá en el río y llega Jesús allá acercándose también para ser bautizado. Cuando Juan lo ve, ¿qué dijo? Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Amén. Y por eso, cuando estaba bautizado, vio a Jesús, estaba bautizando y vio que venía a él. Entonces ahí vemos el Cordero de Dios, el que quita, ya no el que tapa o oculta el pecado, sino el que quita el pecado del mundo. Desde Adán hasta el monte del Sinaí, como lo decíamos ahorita, era la ley, y del Sinaí al Calvario es el tiempo de la ley, y del Calvario es acá el tiempo de la gracia. Entonces, en la ley el pecado solo se pagaba con sangre, con sacrificios que tapaban el pecado. David, años después de Abraham y de Moisés, David dijo allá en el Salmo 51:17, Salmo 51:17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Porque en el 16 dice: tú no quieres sacrificios que yo te los daría. ¿Qué era para David ir y sacrificar? Si David era muy rico, tener ahí sus becerros y hacer sacrificios. Porque no quieres sacrificios que yo te los daría, no quieres holocausto. Y el 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Entonces seguimos más adelante de David, Isaías 52:6, un versículo muy conocido, un versículo de unicidad. Este versículo nos dice: por tanto, aquí habla el Señor, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. ¿Qué me llamó a mí la atención? Porque aquí Dios está prometiendo que va a venir y que íbamos a conocer su nombre, y que él mismo que hablaba era el que iba a estar presente. Me llama la atención el versículo que sigue, porque relacionó eso con el predicar el evangelio. Miren, evangelistas, cuán hermosos, el versículo que sigue después de la promesa: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: a Sión, tu Dios reina.
Me pareció muy lindo esto, cómo Dios hizo que ese versículo de la promesa de la venida siguiera con, venga, hay que predicar el evangelio, y cuán hermosos sobre los montes son los pies del que lleva la salvación. Entonces, de Génesis a Apocalipsis, hermanos, vemos una historia de amor. Vamos en Isaías, haciendo como un recorrido de esa historia de amor de Dios para con el hombre pecador, amén. En Romanos 5, 8, un versículo muy conocido también. Romanos 8, 5, 8 dice: mas Dios muestra su amor, amén, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, hermanos, ¿por qué tenemos que anunciar este evangelio? ¿Por qué? Por la condición en la que está el hombre en este momento. Por eso tenemos que seguir anunciando este evangelio. Fue curioso que el jueves, esta semana, Dios como que quiere hablar a la iglesia de esto, porque fueron los cultos evangelísticos esta semana en varios lugares. Yo miraba los videos y yo me emocionaba. Allá el hermano Luis predicando, creo que predicó como en 2 lugares la semana pasada y esta semana. Hoy el hermano Cristian y todo el ministerio de evangelismo llevando la palabra. Y el jueves el hermano también trajo un mensaje así. Y yo ya como con este bosquejo y trabajándolo, y yo, Dios mío, usted quiere hablar algo a la iglesia referente a todo esto. Entonces, hermanos, por la condición en la que está el hombre en este momento, es que tenemos que predicar este evangelio. Todos los hombres nacimos con esa herencia adámica o pecaminosa de Adán, ¿cierto? Romanos 5:12, carito, Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Es un versículo de ahí de Romanos. Tomé muchos versículos de la carta a Romanos, me lo leí varias veces. Entonces, esta naturaleza caída que nos alcanzó a todos es la que nos lleva a pecar, ¿cierto? A un bebé, ¿quién le enseña a pecar o a mentir o a robar? Melanie tiene 2 años y yo le hemos dicho: Melanie, no te comas eso, porque es un dulce que de pronto le hace daño, una galleta. Y ella se va sin que nadie la vea, la toma, se va, se esconde, se la come. Melanie, ¿se está comiendo la galleta? No. Entonces, ¿quién enseña a un bebé de 2 años a robar y a decir mentiras? Eso no se lo enseñamos los padres. Es esa naturaleza caída, esa inclinación al mal con la que nace todo ser humano. Amén. Entonces, si vemos Romanos 3:23, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos hablando del por qué tenemos que predicarle a las personas, por la condición en la que están. El pecado trajo la muerte y la separación de Dios con el hombre. En el Edén, Adán y Eva tenían comunicación directa. El Señor se paseaba y hablaba con ellos de tú a tú. Pero claro, peca el hombre, se corta esa comunicación y hay una separación. Sí, y vea lo que dice Juan 15:5. Juan, ese ejemplo, esto lo dijo el Señor Jesús allá en el Evangelio, un versículo también muy conocido. Hablando el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de él, iglesia, nada podemos hacer. Entonces, ¿qué pasó con esta separación? Que vino al hombre una degeneración.
El hombre se fue degenerando con el pasar de los años por estar separados de la vid, de Dios. Entonces, Dios nos hizo, a todos nos hizo buenos, amén. Nos hizo rectos, perfectos, correctos. Pero por esa separación, por esa caída, nos degeneramos. Si vamos a Romanos 1, después del 25, ahí, y eso que incluso antes, pero vamos a leer solo desde el 25 en adelante, son ahí unos 7, 8 versículos, vamos a leerlos, cómo Pablo presenta el evangelio, pero empieza por la caída y la degeneración del hombre, amén. Ya que cambiaron la verdad de Dios, hablando Pablo del hombre, de la raza humana, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, o sea, llenos de toda injusticia, de fornicaciones, de perversidades, de avaricias, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Vieron esa tremenda lista que hay ahí en Romanos 1? De esa degeneración del hombre. Pablo fue enviado a predicarle a este evangelio a esas personas. Y ya en el capítulo 2 de Romanos está la caída, y en el capítulo 3 ya inicia como ese plan de salvación de Dios. Entonces Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Él por qué lo diría? ¿Por qué diría Pablo no me avergüenzo? ¿Será que en estos tiempos hay gente que se avergüenza del evangelio? Y si vamos a leer ahí Romanos 1:16, donde leímos al inicio, porque estos dos versículos tienen mucho contenido, amén. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que lo cree. Y el 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe para fe, y como está escrito, el justo vivirá por la fe. Entonces, acá hay dos razones que Pablo dice de por qué no debemos avergonzarnos, amén. Entonces, uno, porque es poder, porque es potencia de Dios para salvar. Entonces, ese es el primer motivo que Pablo dice de no avergonzarnos. Y la segunda, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Entonces, ya vamos a entrar aquí a un tema muy hermoso, que es la justificación, que es y se revela es por medio del evangelio, y que es por fe y para fe. Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, recuerdan que les decía ahorita, antes de la ley hasta el Sinaí, la ley del Sinaí al Calvario. Y acá Pablo dice: ahora,
aparte de la ley, o sea, del Calvario hacia acá, ¿cierto? Del sacrificio de Cristo hacia acá, o sea, estos 2025 años, se ha manifestado ¿qué? Todos conmigo, pues, iglesia, les pido de verdad toda su atención. Del Calvario hacia acá se ha manifestado la justicia de Dios, testificada ¿por quién? Por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Entonces, del Calvario hacia acá, por medio del Evangelio, lo que se está revelando es la justicia de Dios. Amén. No nos podemos avergonzar de lo que estamos predicando. Hay personas que dicen que no se avergüenzan, pero viven como si lo estuvieran, ¿cierto? Este evangelio no lo podemos tener escondido, debemos ponerlo en alto para que todo el mundo lo pueda conocer. Si yo no me avergüenzo del evangelio, entonces yo vivo el evangelio, ¿no? Si no me avergüenzo, entonces lo predico. Si no me avergüenzo, entonces lo enseño. Si no me avergüenzo, lo voy a mostrar y lo voy a expandir. Si vemos qué dijo Pablo ahí en 2 de Timoteo, capítulo 1, 8. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Lo que Pablo le dijo a este joven Timoteo. Dijo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí que estoy preso, sino que participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, pero que ahora, iglesia, ha sido manifestada para la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida por la inmortalidad por el evangelio. Amén. Por eso nosotros, hermanos, no nos avergonzamos y seguimos predicando este evangelio. Entonces, allá Pablo en 1 Corintios 15, capítulo 15:1, ¿qué dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto? Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis. Hemos recibido el evangelio, en el cual también perseveráis. Estamos perseverando en el evangelio, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, la estamos reteniendo, que os he predicado, sois salvos, y no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, ¿qué? Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces el evangelio es que Cristo murió, y el 4 ¿qué dice? Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces ya vamos avanzando. En Hechos 2:36, el aposento alto, todos los 120 fueron llenos, salen a predicar. Pedro en su primer discurso le predicó a mucha gente. Ellos en su corazón sintieron como esa preocupación o compungidos y dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Entonces allá dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. En el 37 dice: al oír esto se compungeron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y está el 38 que dice: y Pedro les dijo: arrepiéntase, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y para que recibáis el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro de una la tenía clara: arrepiéntase, bautícese y reciban el Espíritu Santo.
Lo que hizo que las personas dijeran qué haremos, ¿qué fue? La predicación del evangelio. Cuando Pedro les predicó, fue que ellos se compungieron y dijeron: venga, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Entonces ahí está como esta parte. Entonces Pablo también dijo allá en Corintios 1:18. Y amigo que me escuchan esta mañana, el evangelio según Dios y según Pablo es una locura. Es una locura. A veces pasa la gente por la carretera y nos ven acá predicando y nos ven aquí cantando. Uy, esa gente está loca. Pues Pablo dijo, porque la palabra, el 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros los que nos salvamos es poder de Dios. Y si miramos el 19, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y el 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría le agradó a Dios, o sea, como que le plació a Dios. Si lo decimos de una palabra fuerte, a Dios le dio la gana de salvar al hombre por la locura de la predicación del evangelio. Amigo, es la única manera de ser salvo, por medio del evangelio. O sea, salvar al creyente por la locura de la predicación del evangelio, lo dijo Pablo. Entonces la única manera, hermanos, en este tiempo que estamos de gracia, es que el hombre sea salvo por medio del evangelio. Yo llevo ¿cuánto predicando? ¿Cuánto? ¿Media hora o menos? 40. Dios. Romanos 1:17 dice: porque el evangelio y la justicia de Dios se revela. Entonces la justificación, ¿qué es la justificación? El juez declara justo a alguien que es culpable. Es declarado inocente y es ser absuelto del pecado, ¿cierto? Es ser exonerado gratuitamente. Entonces, claro, esa persona que pecó llega ante el juez y ese juez decide volverla inocente y dice: vea, ustedes tienen el pecado, pero yo decido declararlo inocente. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado y recibió el castigo por usted y por mí. Amén. Dios nos reveló su justicia al vestirse de carne. Recuerdan que Dios desnudó su brazo y vino al mundo a salvar al pecador. Cuando Dios decide vestirse de carne y venir al mundo, estaba revelando esa justicia. Solo la justicia de Dios es la que nos puede justificar. Pero el hombre ha querido justificarse él mismo, procurando establecer la propia justicia, que está allá en Romanos 10. Entonces debemos acudir, amigos, a la justicia de Dios, porque la justicia nuestra no sirve. Si vemos Isaías 64:6, allá el profeta Isaías dijo: si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias son como un trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como una hoja. Entonces nosotros no, por nuestra justicia, por nuestras obras, no nos podemos justificar. Si vemos en Hechos 10 la historia de Cornelio, Pedro tuvo que ir a predicarle. La Biblia dice en Hechos 10 que este centurión romano, era romano, no era del pueblo, era un centurión, o sea, tenía 100 soldados a su cargo, era devoto, hacía oraciones, daba limosnas, oraba todo el día con su casa, pero no era salvo a pesar de todo lo que estaba haciendo. Aquí pueden haber amigos que hacen muchas obras de caridad y que pueden hacer muchas cosas, pero no es salvo. Entonces Dios, ¿qué hizo? Le llevó un ángel y le dijo: Cornelio,
manda por Pedro, que él te dirá qué tienes que hacer. Y Pedro tuvo que ir a la casa de Cornelio, predicar el evangelio para que esta familia pudiera ser salva, porque no servía todo lo que él estaba haciendo. Iglesia, por eso este evangelio tenemos que seguirlo predicando, por lo que es, por lo que hace en el hombre, por la condición en la que están las personas. Si vemos Efesios 2:12, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía, ajenos a los pactos y las promesas, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Romanos 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados, porque sin justicia no hay paz, y sin paz no hay gozo. Tener paz con Dios quiere decir que no tenemos cuentas pendientes con Él. Cuando Él nos justifica y nosotros recibimos la justificación, nos sentimos en paz, porque el bautismo, ese bautismo del que habla la Biblia, que es una orden de Jesús y es una demanda de nuestra conciencia, porque nuestra conciencia necesita sentirse en paz, porque si el hombre está en pecado, su conciencia no lo va a dejar tener la paz. El que no tiene conocimiento no tiene conciencia. ¿Conciencia qué es? Con conocimiento. Por eso nosotros no bautizamos a los niños, ¿cierto? Amén. Porque un niño pequeñito, un bebé, no tiene conciencia, no tiene conocimiento. El evangelio nos da esa conciencia de que somos pecadores. Amén. Y Jesús es el único Salvador. Lo que debe guiar a una persona al arrepentimiento no debe de ser el miedo al infierno, ¿cierto? Cuando estemos predicándole, no presentemos el infierno a los amigos. Tenemos que presentar el amor de Dios y el evangelio. Cuando las personas ven y entienden el evangelio, entonces ahí dicen: yo merezco tanto amor, merezco tanto perdón, y llegan a los pies del Señor. Romanos 3:24 dice: siendo pues justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, amigo, usted se preguntará: ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Porque alguno dirá: arrepiéntate y bautízate. Pero lo primero que se necesita para que alguien sea salvo es oír el evangelio. Porque cuando yo escucho el evangelio, mi fe se aumenta. Cuando mi fe se aumenta, puedo arrepentirme y puedo bautizarme. Amén. Romanos 1:17 dice: porque en el evangelio esa justicia se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. O sea que cuando ese evangelio produce ¿qué? Fe. El evangelio produce fe en la persona. Entonces la fe viene por el oír, y eso es lo que necesitamos hacer, que los amigos escuchen para que su fe se aumente. No hay otra forma de que el amigo tenga fe. Queremos que sea salvo, primero tiene que oír para que haya esa fe. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces Dios hizo promesas y las vemos allá en Hebreos 11. Y creyó a Abraham, y creyó a Abel, y todos. Es por fe, no por obras. Por eso, hermanos, tenemos que insistir en predicar este evangelio. ¿Cuál es el concepto que tenemos de Jesús, iglesia? Para llevarle los amigos a Jesús. Recordamos la historia, hermanos, allá en Marcos 2, cuando esos 4 llevaron al paralítico ante Jesús, que tuvieron que destapar el techo y lo bajaron. De pronto el paralítico iba con la idea o la intención de ser sano, pero lo primero que Jesús le dijo fue: ¿qué fue lo primero que Jesús le dijo? Tus pecados te son perdonados. Porque Dios está más interesado en salvar tu alma que en sanarte. Amén. Entonces, hermanos, así tenemos que ser la iglesia. Traigamos a Jesús esas personas, los ciegos, a los paralíticos, que Dios los va a perdonar y también los va a sanar. Entonces, si vemos otra promesa cumplida, Lucas 4:16, cuando allá Jesús llegó al templo y abrió la palabra y dijo, se le dio el libro del profeta Isaías
y habiendo abierto el libro halló el lugar donde decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Y esto es lo que Dios en esta mañana, Jesús, quiere hacer con los amigos: dar buenas nuevas a los pobres. He venido a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Entonces, claro, el diablo está haciendo oposición. Ministerio de evangelismo, el diablo está haciendo oposición y no quiere que el evangelio sea predicado. Y si no lo puede detener, va a tratar de cambiarlo. Y si no lo puede cambiar, tratará de mezclar el evangelio. Y si no lo puede mezclar, tratará de reinterpretarlo, que la gente lo entienda diferente. Y si no lo puede reinterpretar, entonces tratará de distraernos a nosotros, la iglesia, de que quitemos la atención del evangelio. Si queremos ver a los pecadores llegar a los pies de Cristo, tenemos que predicar el evangelio de la salvación. No hay otra manera, hermanos. Entonces, amigos, los dos problemas del hombre, ya voy a terminar, hermanos. Los dos problemas del hombre son el pecado y la muerte. Amén. La humanidad tiene dos problemas graves: el pecado y la muerte. Y Cristo, con su obra en la cruz, quitó los dos. Cristo en el Calvario quitó el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y Cristo, con su resurrección, quitó la muerte. Entonces, en la cruz quitó el pecado, pero al resucitar quitó la muerte para los que creemos en Él. Por eso Pablo: oh muerte, oh, ¿cómo es que dijo? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Amén. En Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos, Él nos dio vida. Amén. Tito 2:11, la gracia de Dios. Estamos en un tiempo de gracia, iglesia. En un tiempo de gracia donde la puerta está abierta para que todo el que llegue a los pies de Cristo, Él es la puerta para la salvación. Allá en Juan 10 Él lo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino a ¿qué? Hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Pueden estar en pie, mis hermanos. Romanos 18. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que hemos predicado. Esta es la palabra de fe que estamos predicando. Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón, serás salvo. Serás salvo. Yo estoy seguro que los amigos que están aquí, que crean la palabra, van a ser salvos. Estoy seguro. Tenemos esperanza de salvación porque Jesús resucitó de los muertos. Entonces, iglesia, el evangelio no se puede dar por sentado. El evangelio no se puede dar por sentado. Se debe seguir predicando sin desmayar. Somos deudores de este evangelio. Somos deudores. Y qué bueno en esta mañana, hermanos, que le regalemos una oración a la directiva de evangelismo. La directiva de evangelismo este año, hermanos, regalémosles una oración. Los que deseen pueden pasar. Vamos a hacer una oración por la directiva de evangelismo de este año, para que Dios les siga dando palabra y esa unción y esa gracia para predicar, que los bendiga en todos los aspectos, para que puedan sacar el tiempo también para seguir yendo a esas veredas, a los barrios, a predicar el evangelio. Démosle gracias a Dios que nosotros, hombres comunes, hombres corrientes, tenemos el privilegio de predicar el evangelio de Cristo a las personas. Amén. Porque debemos predicarle a toda criatura. Prediquemos sin distinción. No importa la raza, no importa el estrato social, predica. No importa la cultura, predica. No importa la religión o la educación, prediquemos, iglesia. Prediquemos, ministerio de evangelismo, porque la salvación la necesitan todos los hombres. El que no creyere será condenado. Somos enviados a predicar.
Nuestra responsabilidad es solo esa: iglesia, ministerio de evangelismo, solo ir a predicar. Esa es nuestra responsabilidad. Si creen, bien; si no, no depende de nosotros que ellos crean. Solo predica. Nosotros solo sembramos la palabra, pero el crecimiento lo da Dios. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree es condenado. Porque si no reciben la salvación, esa que Dios hizo para ellos y para nosotros, entonces ¿quién más los podrá salvar? ¿Quién más? Iglesia, hoy nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Gocémonos en la esperanza que tenemos. Dios transformará este cuerpo de humillación. Que de esta dominical salgamos, hermanos, con el propósito de ganarnos a uno este año. Ya sabemos lo que significa el evangelio. Ahora hagamos lo posible por expandirlo. Tenemos amigos, tenemos familias, tenemos compañeros que no han conocido a Jesús y que necesitan la salvación. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que del que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fuere alguien enviado? Entonces, amigos, el cielo se ha hecho fuerte. Un valiente, un amigo que en esta mañana haya recibido una palabra, que pase a este lugar, que la junta local ore por usted. Un amigo valiente que pase a este lugar. Sin el evangelio no hay esperanza de salvación, amigo. Sin el evangelio no hay esperanza de salvación. Sin el evangelio todo sería inútil. Sin el evangelio cualquier riqueza sería pobreza. No es pagando penitencias ni promesas. Ya Jesús hizo todo en la cruz del Calvario. Todo. Por el conocimiento del evangelio es que somos hechos hijos de Dios. Es que somos ciudadanos del reino de los cielos, herederos. Es por quien los pobres se pueden hacer ricos. El evangelio es esa ancla a la que nos aferramos los pecadores. El evangelio es esa mano extendida que desnudó Dios para rescatarnos. El evangelio transforma tu corazón y lo hace sensible. Por el evangelio es que Jesús perdona tus pecados. Por el evangelio es que es esa buena nueva de salvación. El evangelio es la solución para un pecador que está condenado al infierno. Vamos a orar, iglesia. Si quiere pasar algún adolescente al altar, otro adolescente que pase al altar, ayudémosles, hermanos. A ver, un valiente que pase a este altar. Vamos a orar por los amigos también en esta mañana. Cada ser humano tiene un vacío en su interior. Cada ser humano tiene un vacío en su interior, y ese vacío solamente le pertenece a Dios, y Él es el único que puede llenar el vacío. Es el único que puede llenar el vacío del ser humano. Echa mano de esa justicia de Dios. Echa mano. Que Dios nos brinde la oportunidad de ser salvos sin tener que pagar un sacrificio. Eso es un privilegio muy grande, de que Dios sea el que haya pagado en la cruz por nosotros y nosotros poder ser salvos sin tener que pagar ningún sacrificio. Es solo creer en esta mañana lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. La obra de la cruz es lo más grande que Dios ha hecho en este universo. Es una oportunidad muy grande la que tenemos en esta mañana. Hoy es el día aceptable de salvación. No lo dejes para mañana. Es hoy el día de salvación. Ven a Cristo. Solo Él puede tratar con tu corazón. La salvación ya está hecha, solo debes recibirla. Es un regalo. Dile a Dios en esta mañana que necesitas esa sangre para que te lave los pecados. La sangre de Cristo no mancha. La sangre de Cristo limpia el alma del pecador. Hoy Dios está dando una oportunidad de salvación a alguien.
Hoy es la oportunidad para que alguien sea salvo. Amén. Alguien que reciba a Dios. Él está a la puerta, hermanos. Iglesia, amigo, Jesús está a la puerta. Está tocando la puerta de tu corazón. Solo ábrele la puerta de tu corazón y Él entrará. Una oración de arrepentimiento en esta mañana, amigo. Reconócelo como tu Dios y como tu Salvador. Acepta ese sacrificio en la cruz del Calvario. Salva en esta mañana, Señor Jesús. Salva en esta mañana a alguien, Señor. Se ha predicado tu palabra, Dios mío, un evangelio de salvación. Este evangelio salva, oh Dios. Permite que en esta hora, Señor, alguien reciba tu palabra, Dios mío. Tú eres el que abre la vista de los ciegos. Tú eres el que convierte el corazón de piedra, Señor, en un corazón sensible de carne. Tú eres, Señor Jesús, el que conoce el que está perdido. Y usted vino a buscar y salvar al que estaba perdido, Señor Jesús. Oh, aleluya, en esta mañana arrepiéntete, reconoce que Jesús ha lavado los pecados en la cruz. Obra, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.